Díganle al justo que le irá bien y que comerá del fruto de su trabajo. Nosotros ambos somos agrónomos, nos conocimos en la universidad, pues decidimos establecernos en la antigua Guatemala, hacer nuestra vida acá, nuestro hogar, y trasladamos nuestro emprendimiento a esta tierra. Iniciamos con exclusivamente vegetales y al momento de relacionar nuestros conocimientos y explotar los dones que tiene cada uno, y así fue como nació la rama de las flores aquí en Antigua. Poco a poco, con mucho esfuerzo, con trabajo en equipo, entre nosotros dos y con las personas que nos apoyan, hemos logrado ir creciendo paso a paso. Una de nuestras visiones fuertes era de que queríamos emprender y tener nuestra propia empresa para nosotros poder manejar nuestro tiempo, para tener un poco más de comunión matrimonial. Y he sido fiel, digamos, en creer que dos personas hacen más que una, ¿verdad? Y si somos esposos o si es nuestra familia, todavía más, ¿verdad? Entonces uno lucha y hace las cosas todavía mejores porque pues queremos que nuestra familia siempre esté unida y que esto también sea un legado para nuestras generaciones. Y qué mejor si lo iniciamos nosotros juntos, ¿verdad? Primero, estar cerca de Dios es lo más importante. Dios nos ayuda a seguir la senda correcta, tener claro qué buscamos. En nuestro caso ya lo dijo Angie, todo el esfuerzo y todo lo que estamos construyendo lo estamos haciendo para estar juntos, ¿verdad? Como matrimonio, pero también como familia. Si ese norte, digamos, esa guía la tenemos bien clara, creo que los esfuerzos que se hagan, por más difíciles que puedan ser, van a valer la pena y uno en ese momento va a encontrar la fuerza para seguir adelante. Sí se puede salir adelante entonces, con la ayuda de Dios. Así es. Trabajando juntos y echándole ganas, ¿verdad? Para el evento de las primicias, Dios tocó nuestro corazón, ¿verdad? Nosotros estábamos iniciando con la temporada fuerte de producción de flores, la temporada de San Valentín, y teníamos muchos pedidos, bastantes ventas, gracias a Dios, adelantadas, y la producción era no muy alta como la que tenemos actualmente porque pues estábamos estableciendo el programa, y pues Dios puso en nuestro corazón que teníamos que dar la primer cosecha de flores para la iglesia. Nos comunicamos a la iglesia para poder ver si podíamos contribuir. Las donamos y de hecho pues teníamos demasiadas ventas y que casi que nos estaban arrebatando las flores, pero dijimos, bueno, esto Dios lo pidió, queremos honrarlo a Él también y presentarlo para las fiestas y que se vea bonito el templo, y decidimos darlo, y así pues nos pasó para el resto del año. En las temporadas fuertes era donde Dios nos decía, tenés que dar, entonces creo que fue una enseñanza muy fuerte porque cuando Dios pide, pues le tenemos que dar, ¿verdad? No se puede negar. Y creo que también ha sido uno de los resultados y que hemos tenido pues todo el año, tuvimos bastante éxito y logramos pues seguir ampliando nuestro proyecto. Lo principal, confiar en Dios, confiar en uno. Cuando uno pide con fe, cuando uno da con alegría, tarde o temprano, y a veces es más temprano que tarde, las cosas suceden. Nada va a ser fácil, todo lleva esfuerzo, pero se puede. Yo soy testigo de eso, doy testimonio. Antigua Farms, un testimonio de Dios y del esfuerzo de una pareja que ha confiado en la palabra y que ha declarado que Dios y su bendición lo saca adelante. Yo quiero compartir esta mañana sobre las primicias y el principio de la multiplicación, porque es importante que cada año que lo celebramos sepamos por qué lo hacemos y sepamos qué esperar. También de esa manera ustedes tendrán las razones para darle a las personas que nos pidan alguna explicación o que sinceramente tengan una pregunta, una duda al respecto y ustedes puedan responder. En Primero de Reyes, capítulo 17, versos 13 al 16, encontramos un pasaje que es muy conocido, porque en medio de una crisis nacional, varios meses de sequía,
ya no había comida en la tierra y la gente estaba muriendo de enfermedad y de hambre. La necesidad estaba presente en todos lados. Y en medio de esas circunstancias, Dios le hace un milagro a muchas personas. Por donde iba el siervo de Dios, por donde iba Elías, algo maravilloso sucedía. Y cuando llegó a una ciudad llamada Sarepta, encontró a una viuda con su hijo recogiendo leños en la calle, buscando pedazos de madera, buscando desechos que pudiera juntar para ir a hacer fuego y cocinar lo último que tenía en la casa para comer, y luego, como ella misma le expresó al profeta, dejarse morir porque ya no tenían nada más. En medio de esas circunstancias, el profeta le ve a la mujer y le pide que le conceda un vaso de agua. Imagínese usted que si a usted le piden un vaso de agua, seguramente no lo niega, porque ¿quién va a negar un vaso de agua? Especialmente si hay. Pero recuérdese que tenían varios meses de no tener agua, de no llover. Y en medio de esa crisis y sequía, el siervo de Dios pide agua. Y la mujer generosamente corre para darle el agua. Yendo ella de camino, él todavía le dice: y por favor tráeme también un pedazo de pan, tráeme un pan para acompañarlo con el agüita. Entonces ella le explica que está recogiendo los últimos leños para hacer fuego y cocinar lo último que le queda de harina con aceite. Y él le dice: ok, hazlo, pero hazme a mí primero. Y dice la escritura que aquella mujer, sin mediar palabra, obedeció, confió en la palabra y oyó la promesa que le dio el profeta. Porque a la par de pedirle, le dijo: así dice el Señor, no tengas miedo, porque no te va a faltar nada. Y la mujer, obedeciendo al mandato del siervo de Dios, preparó la comida, le llevó a él primero. Y dice la escritura que el profeta, la viuda y su hijo comieron por muchos días hasta que volvió a llover y hasta que hubo alimento. No escaseó la harina ni escaseó el aceite. Nosotros en la iglesia tenemos principios y valores que orientan nuestra vida. Los principios son las normas que cumplimos, las acciones de fe que tomamos en base a las promesas de Dios. Diga conmigo, son normas y acciones. Los principios son normas y acciones que nosotros seguimos en nuestra vida. Y los valores son las creencias y convicciones más importantes que tenemos y que orientan nuestra vida. Los cristianos tomamos nuestros valores de la Biblia. Nosotros creemos en la palabra del Señor, obedecemos su ley y confiamos en sus promesas. Le digo esto porque las primicias que traemos al principio del año son un principio. Algunos adversan que no es para este tiempo, que quiénes somos nosotros para pedirlo, y dicen un montón de otras cosas más. Sin embargo, las primicias fueron establecidas como una oportunidad de honra a Dios desde antes que hubiera ley, porque fue Abel, uno de los primeros habitantes del mundo, que le presentó sus primicias a Dios. Cientos, miles de años después, Moisés lo legisla. Y después, cuando viene Jesucristo y abroga la ley, cumple toda la ley, pasa al Nuevo Testamento ya no como una ley, sino que pasa nuevamente como un principio para nosotros, para poder rescatar la actitud del corazón que tuvo Abel, así como dice Hebreos 11, que por la fe Abel le dio lo mejor y de lo primero lo mejor a Dios, y que hasta el presente hablan sus ofrendas al respecto de él, aunque él ya está muerto. Entonces, para nosotros las primicias son un principio, son un valor, y son las ofrendas que traemos a Dios de lo primero del año. Escogemos lo mejor. Un sueldo extra, hay quienes han tomado un paso de fe y el primer sueldo del año se lo dan enterito a Dios.
Hay quienes, aparte de su diezmo que usualmente le dan un diezmo extra. Otros preparan una ofrenda de acuerdo a como Dios pone en su corazón y están dispuestos a hacerlo. Algunos lo traen en especie. Ustedes van a ver, hay una mesa que al final de la prédica vamos a traer juntamente con las primicias de algunos hermanos que han traído sus primicias en especie. Desde hace 15 días, 20 días, el hermano Rolando trajo, creo que más de una arroba de frijol, que fue la primicia del frijolar que él cosechó hace unas semanas. Y así han venido. Por ejemplo, esta alfombra es una primicia en especie de lo que Dios ha bendecido a la familia Cuchil. Las primicias son las ofrendas que traemos a Dios, lo mejor de lo primero recibido en el año. Y nos enseña, entre varias cosas, a poner a Dios en primer lugar, a ser agradecidos y a tener fe. Las primicias, con las primicias honramos a Dios, le agradecemos todo lo recibido y abrazamos con fe la promesa que nos va a ir bien este año. Porque la palabra para el 2025 es: te irá bien. Diga conmigo: Dios primero, me va a ir bien. El profeta Elías fue enviado por Dios a bendecir con su presencia a la ciudad de Sidón, y llegó a la casa de una viuda a bendecir esa vida y a su hijo. La bendición de Dios reposó en la casa de aquella mujer, pero no se quedó solo ahí, sino que trajo lluvia a toda la tierra. Elías fue el instrumento para la supervivencia de aquella mujer y de su hijo. Dios es soberano y usa formas para glorificarse que a veces no comprendemos y a veces no esperamos que lo haga de esa manera. Y Él utiliza muchas veces gente en crisis para glorificar su nombre. Los mayores milagros no son aquellos que suceden cuando hay una enfermedad terminal, cuando no hay nada de dinero entre la bolsa, cuando hay un gran problema encima. Los grandes milagros se dan para la gloria de Dios, y Dios de una manera soberana escoge a aquellos que están en medio de una crisis para mover su mano milagrosa y para glorificar su nombre. ¿Cuántos podrían decir: yo califico para que Dios se glorifique en mi vida? Porque puedo estar pasando una crisis, estoy pasando una dificultad, estoy enfrentando un desafío. Mira, hermano, hermana, mírese ahora como esta mujer, como esta viuda y su hijo estaban en una condición bien difícil, que no podían esperar ayuda del gobierno porque la nación entera estaba en crisis. No podía esperar ayuda de la religión porque hasta el templo estaba cerrado. No podía esperar ayuda de algún ministro, de algún sacerdote, porque a ellos los estaban persiguiendo. O sea, la situación estaba bien difícil, pero en medio de esa condición Dios le habla a Elías, a su siervo, que vaya a Sidón y que sea de bendición, porque la providencia acompaña al siervo de Dios. Diga conmigo: la providencia acompaña al siervo de Dios. Donde hay un siervo de Dios, ahí está la provisión de Dios. Donde están los hijos de Dios, ahí está la provisión de Dios. A donde entran los hijos y las hijas de Dios, ahí entra la providencia de Dios. Donde yo voy, ahí va la bendición de Dios. Elías encontró a esta mujer recogiendo unos leños por la calle. Y aquella mujer, ¿para qué estaba recogiendo esos leños? ¿Para qué se usa la leña? Pues para hacer fuego, como combustible para cocinar. Pero al encontrarse con el siervo de Dios, se encontró con Zetagas del cielo. Se conectó con la fuente de energía eterna, un poder que no se termina. Usted compra su tambito o su tambón de gas
esperando que le dure bastante, pero los que estamos conectados con Dios sabemos que no nos va a hacer falta nada, porque para Dios no hay nada imposible. Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro pastor, y nada nos faltará. Dale un fuerte aplauso a Dios si así lo cree. En Ezequiel capítulo 44 y versículo 30, en pantalla leeremos Ezequiel 44:30. Y mire usted lo que sucede en ese contexto del que estoy yo explicando, y cuando la presencia de Dios está a través de los siervos del Señor. Dice Ezequiel 44:30: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. ¿De quién será? Y ahora hay una de ataques porque los pastores tienen sueldo, porque los pastores piden diezmos, porque los pastores tienen carro, porque los pastores, mire tanta cosa. Y mire lo que dice la Biblia. Dice que las ofrendas, las primicias son de los sacerdotes. Asimismo dice: daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? ¿Para qué? El punto principal es este, porque en todo caso yo no me quedo con las primicias. En todo caso las primicias son para la iglesia, es decir, para ustedes mismos, porque así nos ha dispuesto el Señor. Pero no es el punto. El punto es lo que viene aquí al final, porque dice: para que repose la bendición, ¿dónde? En vuestras casas. ¿Quién es el mayor beneficiado al traer las primicias? Ustedes. Por supuesto que la iglesia se beneficia. De repente pues vamos a hacer frijoles colados, pues, de los frijolitos que trajo el hermano Rolando, ¿verdad? Todos disfrutamos de la belleza de estas flores, pero la bendición es para la casa de quien trae las primicias. Aquella mujer salió a recoger leña. Aquella mujer salió a ver qué conseguía en este mundo y por la calle, a ver dónde podía obtener energía. Es como cuando vamos de un lugar a otro tratando de encontrar respuesta, ayuda, provisión, buscando en el mundo. Y como dice el salmista: alzo mis ojos a los montes, y buscando a ver de dónde viene algún socorro. Y el mismo salmista responde: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aquella mujer salió por las calles y por los senderos a buscar chiribiscos, pero Dios le envió desde el cielo un siervo de Dios con una palabra, con un mandamiento, con un consejo, con una dirección, y esta mujer comió por muchos días. La providencia que acompaña al siervo de Dios abraza a quienes creen la palabra. Por eso es que a mí me da risa los que comentan contrariamente en un TikTok que tengo ahí sobre las primicias, y que eso no, que aquí y allá, y que pues está bueno, ¿va? Sino que la bendición no es para ellos. Pero muchos miles están abrazando la palabra y están recibiendo la bendición, están creyendo en la promesa y están disfrutando de la bendición de Dios. ¿Prestaron atención en el video de los hermanos? Dios puso en su corazón traer las primicias y estaban en lo mejor de las ventas y tenían cantidad de pedidos, pero ellos dispusieron en su corazón: el primer corte es del Señor. Y siempre está la tentación, ¿verdad? Pero sigue, no, lo primero es lo primero, del Señor. Honraron al Señor y Él los honró todo el año. Porque la providencia que acompaña al siervo de Dios abraza a quienes creen en su palabra. El cuidado de Dios por Elías, el cuidado que Dios tenía por Elías, fue la provisión para aquella familia. ¿Usted cree que solamente por el hecho de que la mujer fue muy generosa? ¿Usted cree que por el hecho de que la mujer fue muy gamonal? No fue solamente por eso. Detrás de escenario lo que estaba era la mano de Dios cuidando a Elías. La viuda y su hijo salieron adelante porque Dios estaba con Elías.
la viuda y su hijo no murieron de hambre, porque Dios no iba a dejar que su siervo muriera de hambre. Y quien le dio cobijo, quien le dio comida al siervo de Dios, también obtuvo la bendición de Dios. La providencia entonces que acompaña al siervo de Dios abraza a quienes creen su palabra. El cuidado de Dios por Elías fue la provisión para que aquella familia sobreviviera. La misericordia de Dios fue la que le envió la palabra a aquella mujer. Usted quizás podrá ver entrar con pena al pastor, porque usted no tiene nada, usted está en problemas en ese momento que él llega. Pero póngase a pensar que de repente es Dios enviándole con una palabra, y para bendecirle, para liberarle, para sanarle, para proveerle, para abrir las ventanas de los cielos sobre su vida. Yo soy el siervo de Dios enviado a ustedes. Lo digo sin arrogancia, lo digo con humildad. Yo creo que la palabra que en este púlpito se suelta es para bendición de su vida. Allá usted sí la abraza, pues. Allá usted sí la cree. Allá usted sí desea recibir la bendición. Esta mujer esta mujer y su hija y su hijo era una familia trabajadora. Era una mujer generosa. ¿Cómo los encontró Elías? Recogiendo unos palitos, unos chiribiscos, algo de madera, para poder ir a cocinar lo poco que le quedaba. ¿Pero qué estaban haciendo? Estaban activos. Yo a veces me resulta difícil ver a muchas personas tal vez abrumadas por sus problemas, abrumados por sus necesidades, decaídos por la enfermedad, deprimidos porque les quitaron el trabajo, y los encuentro con los brazos cruzados, sentados a la orilla de la cama, sin fuerzas para levantarse y para salir de su casa, para mover una mano, para hacer algo. Están en medio de la crisis y la crisis los tiene bien agapachados. Esta mujer estaba a punto de morir con su hijo, y Elías, ¿cómo los encuentra? Trabajando. ¿Cómo estaban? Haciendo algo, en acción, en movimiento. Estaban activos. En escasez, pero no dejaron de trabajar. En escasez, pero no se pusieron a renegar. En escasez, pero no le negaron el agua al siervo de Dios. En escasez, pero cuando Elías le pidió alimento, ella no le pidió nada a cambio. Mire, es una prueba muy grande cuando uno tiene que hacer cuentas de lo último que queda. Esa noche, antes de que usted tenga que madrugar para ir al trabajo, y está por el día 15, el día 20, y usted ya está haciendo cuentas de lo poco que le queda para la gasolina, para el Uber, para el taxi, para el bus o para el gasto del día siguiente. Y haciendo cuentas ahí de las monedas y viendo dónde junta y qué hace para el día siguiente. Es una prueba grande cuando uno tiene que hacer un inventario de lo último que le queda. Pero es una prueba aún mayor cuando aparece Elías y de eso poco que le queda, le pide el pan. Le pide lo primero para él. Pero la respuesta positiva de aquella mujer fue una respuesta de fe en la promesa del versículo 14. Pongamos el pasaje, chicos, por favor. Estamos en Primero de Reyes 17, mire el versículo 14. La respuesta positiva de la mujer obedece a la promesa que dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y llovió y hubo provisión hasta que vino la lluvia. Y si no hubiera habido lluvia hasta el día de hoy, a esa mujer y a ese niño no le hubieran hecho falta nada, porque Dios había dado la promesa que no iba a faltar nada.
Nos va a ir bien en el 2025. Así nos dijo Dios: díganle al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus acciones. El año 2025 me va a ir bien. Por lo tanto, yo no tengo miedo en traerle mis primicias al Señor. El único que me queda aquí entre nos, pero con Ofe dispusimos, vamos a llevarlo todo. Podría tener ese guardadito porque de repente pues algo se va a necesitar o uno quiere algo más, forma personal, pero no, eso es del Señor. Sí, todo lo que yo tengo es del Señor. Pero es una prueba. Es una prueba porque uno se puede poner a pensar, ¿y qué? Sí. La respuesta positiva de la mujer nos enseña que nuestra respuesta debe estar en su promesa. Mire lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Todo lo demás, diga conmigo, todo lo demás vendrá por añadidura. Será añadido, vendrá de cajón. Lo primero es lo primero, y lo primero es honrar a Dios. Y si honramos a Dios, todo lo demás viene de cola. Veremos bendición a cada paso como consecuencia de reconocer que Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Cuál es el primer gran milagro que recibimos cuando traemos las primicias? Es que nuestra fe crece para dar esa primicia. El primer gran milagro que sucede con las primicias es traer la primicia con fe. Y en el verso 15, verso 16, empezamos a entender lo que sucede por el poder de la primicia. Dice, verso 15 y 16, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Qué fue lo que le dijo Elías? Tráeme agua, ve a cocinar el pan con el aceite y tráeme a mí de lo primero. Tráeme a mí primero. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿qué dice? Muchos días. Verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, ¿conforme a qué? Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y en esta casa ha habido palabra que ha sido dicha por el siervo de Dios, y usted puede confiar que la promesa de Dios va a ser verdadera, porque Dios es fiel. Mientras más harina y aceite tomado, mire qué milagro. Es una paradoja. Pareciera una contrariedad, pareciera algo ilógico. Porque mientras más harina agarraban, más harinas resultaba. Mientras más aceite usaban, más aceite había. El milagro de la multiplicación es que mientras más tomas, no digo tomas, ¿verdad? Mientras más agarras de lo que te queda, más resulta, más aparece de lo que necesitas. La obediencia a la palabra activa algo que se llama la impronta de Dios, la marca de Dios, pues. La obediencia a la palabra activa el carácter de Dios en cada cosa. Estas flores tienen el carácter de Dios en su ADN. La marca de Dios está en cada florecita de estas, por chiquita que sean o por grandes que sean. Así como está en nosotros, en todas las cosas de la vida está la impronta de Dios, está la marca, está el sello de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? ¿Cuál es la característica de Dios? Es que Él es creador. Entonces, esta planta tiene la herencia de Dios en su genética, de multiplicarse, de tal manera que cuando obedecemos la palabra y creemos en la promesa, se activan los genes de multiplicación. Y esa plantación no va a dar abasto, porque esta genética, por la bendición de Dios, se va a activar de tal manera que van a tener que abrir otras fincas. Más yo lo creo así, Jorge, en el nombre de Jesús.
Así también con el pan que preparas, con los vestidos que coses, con el bufete en el cual activas, la construcción que haces. En todas las áreas de la vida y en todas las cosas está puesto el carácter de Dios, y tus primicias activan ese carácter multiplicador de Dios en todas las cosas. En ese maíz de las tostadas y los nachos, en ese maíz de los tamalitos que ustedes hacen, ahí está el carácter multiplicador de Dios. ¿Cuánto lo cree? Segunda de Corintios 9:10. ¿Está aprendiendo algo esta mañana? Yo estoy comiendo palabra esta mañana. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Lo que estoy diciendo, Dios, el creador de todas las cosas, que es el que da la semilla, que es el que da los frutos, que es el que da la cosecha. El mismo Dios, creador de todas las cosas, dice que proveerá y multiplicará. Diga conmigo, multiplicará vuestra sementera, vuestro ADN. Él multiplicará la esencia de lo que haces y aumentará los frutos de vuestra justicia. Lo que ustedes van a hacer esta mañana es algo justo, porque al cumplir la ley de Dios, al cumplir una palabra, al cumplir la honra al Señor, ustedes están haciendo justicia, están haciendo algo justo, de tal manera que Dios va a dar testimonio público a través de los frutos de tu trabajo, de tu emprendimiento, de tu negocio, de tu taller, de tu cocina, de la obra de tus manos. Va a dar testimonio este año de que Él está contigo. En Lucas 10:9-17 encontramos a Jesús ante una multitud de personas con hambre, porque después de varios días de no comer y de estar con Él en un congreso que se extendió, en un seminario que se extendió, en un estudio bíblico que tomó días, ya la gente tenía hambre. Y habían solo unos cuantos pececillos y unos cuantos panes. Pero Jesús los tomó en las manos, dio gracias y los bendijo. Y dice la Escritura que mientras los repartían, se multiplicaban. ¿Cuándo se multiplicaban? Mientras se repartían. Los alimentos bendecidos se multiplican. Por eso es que es bueno orar antes de comer, hermanos. Por eso es bueno dar gracias y bendecir los alimentos. Número uno, porque estamos reconociendo de quién viene. Y número dos, cuando más los bendecimos, más se multiplican. La bendición multiplica, no en el acaparamiento, sino en el dar. Tu dinero no se va a multiplicar porque lo guardas bien y no lo compartes. El dinero se multiplica cuando se da. Así que antes de salir a trabajar, cuando te pongas a hacer un proyecto o emprendas un negocio, haz planes de repartir. Haz planes de a quién vas a ayudar. Haz planes de a quién vas a bendecir. Hace unos años, hermana Irmita se acerca con nosotros, con Mauricio, y dice: pastora, yo tengo mucha ilusión. Tengo una ilusión de darle los diezmos al Señor, pero no darle lo que le estoy dando. Quiero darle cientos y quiero darle miles de diezmos al Señor. Eso es pensar en cómo se va a repartir algo que todavía no se tiene, pero por lo que se va a trabajar. Cuando tú piensas que le vas a dar a Dios y te propones ayudar a tus viejitos en lugar de estarle sacando a los viejitos, cuando te propones darle a tus hijos, cuando te propones darle a tu esposa, cuando te propones darle a alguien que necesita, cuando te propones invertir, cuando te propones repartir, estás ampliando para que vengan más bendiciones. Pero cuando se piensa lo contrario, en qué no dar, a quién no dar, en cómo retener, entonces estás limitando
para que ya no entre más bendición. La bendición multiplica no en el acaparamiento, sino en el dar. Haz planes para repartir y se va a multiplicar lo que haces. Las primicias en Rey son para cubrir compromisos. Y ya vimos que la Biblia explica que las primicias eran de los sacerdotes, pero no nos vamos a quedar nosotros con eso. Las primicias se usan aquí en la iglesia para los compromisos que hay en la iglesia. Pero preste atención en esto. Cuando las primicias, los diezmos y las ofrendas se dan con gusto, con agradecimiento a Dios y con el deseo de bendecir al siervo de Dios y de bendecir a la iglesia, esto puede traer supervivencia a tu familia, así como lo hizo con la viuda y con su hijo. En Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10, aprendemos el principio fundamental de las primicias. Dice, honra, diga conmigo honra, un poquito más animado, diga honra. Este es el principio fundamental de las primicias. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y mira el resultado, versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Bueno, no tendremos graneros porque de repente no nos dedicamos a la agricultura y no tenemos viñedos donde pues exprimir la uva y guardar el vino. Pero nos dedicamos a otras cosas. El principio es el mismo. A lo que te dediques va a recibir bendición de multiplicación por la honra, porque el principio más grande en la vida es la honra y la llave para la superabundancia. Honren a este siervo, honren esta su casa, honren la palabra en esta iglesia, y la gloria en mi ministerio honrará su fe y hará que dé frutos todo emprendimiento de sus manos. ¿Lo cree? Yo lo creo. Honren a su siervo, honren su casa espiritual y Dios extenderá su mano de multiplicación sobre su vida. Amén. Aleluya.